En esta oportunidad vamos a analizar los factores que conducen a la enfermedad vascular temprana en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y es por eso, como todos sabemos, que constituyen un grupo de altísimo riesgo vascular, este grupo de pacientes. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son las causas en pediatría que conducen a los pacientes a la diálisis. Si vemos la encuesta del Comité de Nefrología de la SAP, publicada en archivos en el 2008, que son datos de centros de la Argentina, vemos que la uropatía obstructiva tiene un papel muy importante como causa de ingreso a diálisis. Lo mismo ocurre con los pacientes que tienen hipoplasia renal, con aquellos que tienen nefropatía por reflujo, todas causas que son congénitas, que están presentes al nacer. Y después de las causas que son adquiridas, digamos, eh, aparece como una causa muy importante el subepidémico y de las glomerulopatías la esclerosis focal y segmentaria. Estas son las causas, digamos, la mayoría de las causas que conducen a la diálisis a los pacientes pediátricos. Respecto a la clasificación, hay una clasificación que es importante para poder analizar los trabajos y para poder conducir a los pacientes, que divide a la enfermedad renal crónica en 5 estadios. El estadio 1 es un estadio donde los pacientes tienen filtrado normal. Desde el estadio 2 al 5, los pacientes tienen caída de filtrado. El estadio 1 tiene alteraciones estructurales o proteinuria, pero conserva la función renal. A partir del estadio 2 hay un deterioro progresivo e inexorable de la función renal que conduce finalmente en el estadio 5 a la enfermedad renal terminal y a la terapia de reemplazo renal. Cuando analizamos las causas de muerte en la población general pediátrica, vemos que los accidentes son la causa más importante de muerte. Pero, ¿qué ocurre con las causas cardíacas? Solo el 3% de los pacientes muere de causa cardiovascular. Si vamos a la población en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y también en los trasplantados, vemos que la enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar en los hemodializados y en los pacientes en diálisis peritoneal como causa de muerte. En los pacientes trasplantados ocupa el segundo lugar. O sea que es muy importante la enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. Si nosotros analizamos por qué mueren de causa cardiovascular, es decir, qué causa cardiovascular genera la muerte, vemos que, esto está en orden de frecuencia, que el paro cardíaco, la muerte súbita y las arritmias ocupan el primer lugar en los pacientes dializados y en los trasplantados como causa de muerte cardiovascular. Y, por ejemplo, el infarto representa tiene poca relevancia en esta población, cosa que no es así en los adultos. En los adultos la enfermedad cardiovascular también es la causa más importante de muerte, pero la isquemia ocupa el lugar más relevante. Esto es un aspecto que diferencia claramente las dos poblaciones y probablemente tenga que ver con la evolutividad de la enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. Después, la expectativa de vida en este grupo de chicos. ¿Cuál es? Por ejemplo, si uno toma a un niño de 0 a 4 años, que empezó a realizar, digamos, entre los 0 y los 4 años, la expectativa de vida es 23 años. Y si uno va a la población general, la expectativa de vida es muchísimo mayor, muchísimos años más vive la gente. Eso quiere decir que es una población que tiene enfermedad cardiovascular, que muere de enfermedad cardiovascular y que muere precozmente de enfermedad cardiovascular. Entonces, nuevamente, sin ser redundante, realmente el problema más importante de la enfermedad renal crónica avanzada es la mortalidad cardiovascular precoz, pero que la enfermedad cardiovascular empieza precozmente en esta población. Uno la ve cuando el paciente ya está en diálisis,
pero empieza cuando el paciente está en estadios tempranos, cuando tiene una función renal deteriorada, pero que no requiere reemplazo renal. Entonces, analizando cuál es la situación, uno vería que las arterias parecen ser el centro del problema. O sea, las arterias son el blanco del problema, podríamos decir. ¿Por qué? Porque las arterias, en el caso de la enfermedad renal crónica, están sometidas a factores de riesgo que se llaman no tradicionales o urémicos, que tienen relación con el ambiente urémico en el que el paciente vive, con el ambiente de la enfermedad renal crónica, que tiene, entre otros aspectos, genera una enfermedad inflamatoria, se genera estrés oxidativo a nivel vascular, que genera un daño estructural en las arterias, en la capa media de las arterias. También un aspecto importante, muy relevante en este grupo, es la presencia de enfermedad ósea vinculada a la enfermedad renal crónica. Entonces, en este grupo de pacientes, los factores que se consideran vinculados con la enfermedad renal crónica, urémicos o no tradicionales, impactan especialmente en la capa media de las arterias y generan cambios estructurales. Ahora, también este grupo de pacientes está sometido, como toda la población, y aún más, a factores de riesgo que se llaman tradicionales, por ejemplo, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la hiperglucemia, el sedentarismo. En particular, la hipercolesterolemia, la hipertensión, tienen una alta relevancia en este grupo de pacientes. Entonces, están sometidas las arterias a factores no tradicionales en relación a la uremia y a factores tradicionales. Respecto a los no tradicionales, en esta fotografía nosotros podemos ver cómo se produce un depósito de calcio fósforo en la media de las arterias, en este caso de una arteria muscular. Este proceso es un proceso muy complejo que está mediado por factores parácrinos y por factores hormonales y por factores metabólicos como el calcio, el fósforo, el producto calcio-fósforo, la vitamina D3, de paratormona, de IGF-23. Todos estos factores favorecen la transformación de las células musculares de la capa media en células osteoblásticas productoras de hidroxiapatita, de manera tal que las paredes de las arterias se transforman en paredes rígidas que no se pueden distender. Por otro lado, también como producto de la hipertensión, hay una ruptura y pérdida de la elastina y un reemplazo de la elastina por colágeno. Este aspecto también contribuye, junto con la calcificación de la media, a la rigidez arterial. Por otro lado, hay un proceso en la íntima de remodelado y también de calcificación que produce obstrucción de la luz, aterosclerosis precoz e isquemia. Entonces, si nosotros hacemos un esquema de la pared vascular, vemos que hay lesión de la íntima, producto de la hipertensión, la hipercolesterolemia, y también aparecen en depósitos de calcio y fósforo a nivel de la media, y otro aspecto que aparece es la transformación de las células musculares lisas de la capa media de las arterias en células osteoblásticas. Esto aparece en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica. A medida que la enfermedad renal crónica progresa, estos osteoblastos se van haciendo cada vez más, van aumentando la cantidad de células musculares que se transforman o mueren o se transforman en osteoblastos, y también se produce un proceso de rarefacción de la pared muscular, porque la pared muscular, la pared vascular, la capa media se calcifica. Entonces, el proceso de progresión de la enfermedad renal crónica, del estadio, por ejemplo, 2 al estadio 5, es un proceso caracterizado por la rigidez vascular. Termina, digamos, ese proceso en la rigidez vascular.
Entonces, estamos nuevamente en las lesiones endoteliales que dependen de todos los factores que conocimos, fundamentalmente los factores tradicionales, pero también influyen los no tradicionales. Después hay un proceso de fibrosis miocárdica, reemplazo de células eh, miocárdicas por fibrosis, que está mediado por el sistema renina-angiotensina, por el estrés oxidativo, por la hipertensión arterial. Y hay un proceso de calcificación de la media vinculado con la enfermedad ósea de la enfermedad renal crónica. Y hay un depósito de colágeno en reemplazo de la elastina. Esos son todos los procesos que se dan tanto en las arterias como en el músculo cardíaco. Entonces, la rigidez vascular es una aterosclerosis precoz que impacta en el corazón, produciendo sobrecarga del ventrículo izquierdo, aumenta la descarga, porque también hay aumento de la presión arterial, y también impacta sobre las arteriolas periféricas. Las arteriolas periféricas sufren un proceso de remodelado concéntrico debido a la rigidez y a la hipertensión, y debido a la rigidez hay un aumento de pulsatilidad. Y tanto el remodelado como el aumento de la pulsatilidad produce daño en los capilares que están, por ejemplo, en los capilares glomerulares o los capilares de la corteza cerebral o de la retina, que son zonas de alto flujo y baja resistencia, o sea que son muy sensibles al aumento de la pulsatilidad producto de la rigidez de los grandes vasos. Entonces decíamos que también este proceso impacta sobre el músculo cardíaco, es decir, la poscarga, que está dado, el aumento de la poscarga que está dado por el aumento de la rigidez de los vasos y de la hipertensión, y el aumento de la precarga, genera, para tratar de mantener el volumen minuto, una hipertrofia del veno. En esa situación, inicialmente hay un gran aumento de la contractilidad y un volumen minuto aumentado. Pero esta situación, que es adaptativa en un principio, termina siendo contraproducente y termina generando lesiones en el músculo cardíaco y que conllevan o que llevan a la disfunción sistólica y también a la disfunción diastólica, que se encuentra hasta en un 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 2 y 3. Este es el camino a la muerte súbita que se ve como causa de mortalidad cardiovascular. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es el camino a la muerte súbita, porque genera un proceso que, como decíamos, es eficiente en un principio, pero es contraproducente finalmente. Y que también, como la enfermedad vascular, como vimos con la enfermedad vascular, progresa a medida que se deteriora el filtrado glomerular. Entonces, si nosotros revisamos los factores de riesgo urémicos, la enfermedad ósea, la hipertensión, el estrés oxidativo, la activación del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, son todos procesos que conducen a la rigidez vascular, a la arteriosclerosis temprana y a nivel cardíaco a la cardiomiopatía hipertrófica, que termina, como vimos recién, en disfunción cisto-diastólica. La función diastólica es importante, es temprana, y al fallo de bomba, y finalmente se produce mortalidad vascular temprana por efecto de los factores urémicos. Pero también hay otra mortalidad, que está determinada por la aterosclerosis temprana, que está determinada a su vez por los factores tradicionales. Esta aterosclerosis temprana produce isquemia y es causa de muerte en los adultos jóvenes que inician diálisis en su infancia y que llegan a la edad adulta en diálisis, y es una muerte más tardía, pero por un proceso que es paralelo a la arteriosclerosis, un proceso de aterosclerosis que es paralelo a la aterosclerosis. Entonces, las alteraciones vasculares se ven, se evidencian en los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay trabajos como el 4C, que encuentra hipertrofia del ventrículo izquierdo. El 4C es un trabajo que está hecho con 700 pacientes, es multicéntrico europeo, como vamos a ver más adelante, y ellos encuentran
aproximadamente un 30% de pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otros grupos que encuentran aún hasta un 50% en estadios tempranos, encuentran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por supuesto, esta es mayor en los pacientes en diálisis. También encuentran hasta un 40% de pacientes con espesor de íntima media aumentada. Este, por supuesto, es mayor también en diálisis. Y otro aspecto que se ha encontrado es la calcificación de las arterias coronarias en los pacientes en diálisis. Es un hallazgo frecuente. Entonces, las arterias elásticas, que son las arterias del joven, de personas sanas, tienen una onda incidente que viaja por la pared a menor velocidad y genera una onda refleja que llega a la aorta en el fin de la diástole. De esta manera no aumenta la poscarga. Las arterias rígidas, que tienen calcificación de la media, que tienen colágeno en lugar de elastina, que no son distensibles, que no pueden amortiguar, generan una onda de pulso que viaja con velocidad y que regresa aumentando la poscarga. Y esto es característico de la enfermedad renal crónica por todo lo que vimos, por todos los cambios estructurales que vimos. Entonces, la onda incidente viaja a más velocidad y genera una onda refleja que llega a la aorta en sístole, aumenta la poscarga y compromete la perfusión del miocardio. En este esquema vemos lo mismo, la onda refleja que llega en diástole, como podemos ver acá, la onda refleja que llega en diástole y que no aumenta la poscarga. En cambio, en este esquema vemos la onda refleja que llega en sístole, aumenta la presión de pulso y aumenta la poscarga. Otro aspecto importante, como decíamos antes, es la pulsatilidad, la incapacidad de la aorta de distenderse en el momento de la eyección sistólica genera una gran pulsatilidad. Esto se produce por la rigidez, por la pérdida de elastina, por el reemplazo de la elastina por colágeno. Entonces, la aorta, al perder su capacidad de amortiguar la onda de pulso, genera una gran pulsatilidad hacia los territorios como es el cerebro, la retina o los capilares glomerulares que tienen baja resistencia y alto flujo. Y eso produce daño en la microvasculatura. Este esquema refiere a la hipertensión, pero podemos aplicarlo también a esta situación de la que estamos hablando. Bueno, ¿y qué elementos de diagnóstico tenemos para hacer el diagnóstico de enfermedad vascular en este grupo de pacientes? Fundamentalmente tenemos la presión de consultorio, que es muy relevante porque permite tamizar una cantidad de pacientes. El elemento clave es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Otro elemento fundamental es la medición del espesor de íntima media, la medición de la BOP y de la presión aórtica central. Son los elementos que tenemos en este momento disponibles como para intentar hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. La presión de consultorio, la presión arterial normal es menor de 90 y el target de consultorio es lograr una presión menor del percentilo 90. Para pacientes mayores de 16 años se habla de menor de 130-85. Bueno, esto es un aspecto controvertido, pero bueno, por lo menos esto es lo que se ha consensuado. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas es el estudio fundamental para el diagnóstico de hipertensión en esta población. ¿Por qué? Porque hay un grupo de pacientes que son normales en las tomas de presión arterial en el consultorio, pero que al realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, uno puede ver que hay un porcentaje de pacientes que está hipertenso. O está hipertenso de día y de noche, o está hipertenso de noche. Entonces, este tipo de hipertensión solamente se puede diagnosticar a través del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Otra información que da es el ritmo circadiano. ¿Cómo está la presión de la noche? ¿Sube? ¿Baja? ¿Es igual el del día? Son elementos muy importantes. Permite valorar la presión de pulso,
variabilidad de la presión. Es un elemento que está disponible en, en todos lados, entonces lo tenemos que utilizar porque da muchísima información y permite hacer un diagnóstico de hipertensión precoz. Los patrones de presión arterial en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el grupo de Samuel encontró que el 48% de los pacientes eran normotensos, crónicos, ¿no? Enfermedad renal crónica, en distintos estadios, el 48% globalmente eran normotensos, un 23% de los que eran hipertensos en consultorio se corroboraba la hipertensión con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, un 16% de pacientes eran hipertensos en el monitoreo, pero no en el consultorio, o sea que estos son los ocultos, que no se hubieran diagnosticado si no se hacía este estudio, y un 13% de los pacientes tenían guardapodo blanco, es decir, eran hipertensos en el consultorio, pero normotensos en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Un aspecto fundamental es que la presión de consultorio y la presión media en el monitoreo de presión arterial correlacionan con la masa de ventrículo izquierdo, o sea, correlacionan con órgano blanco. Esto es un hallazgo muy importante, así como el hallazgo de que al confirmar hipertensión, uno sabe que este grupo de pacientes va a correlacionar los niveles de presión con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero también va a correlacionar el grupo de los pacientes que tienen hipertensión enmascarada. Con lo cual, esto reafirma la idea de utilizar el monitoreo ambulatorio de presión arterial como un elemento diagnóstico muy útil. Otro aspecto importante es que vemos acá en distintos estudios realizados multicéntricos, que la hipertensión arterial es un fenómeno mal controlado en la población con enfermedad renal crónica. Es mal controlado en general, pero en particular en esta población es muy mal controlado. O porque es subdiagnosticado o porque es subtratado. Entonces, el monitoreo ambulatorio de presión arterial permite valorar un promedio diurno y nocturno de presión arterial, permite valorar el promedio de presión sistólica y diastólica de 24 horas y media de 24 horas, la frecuencia cardíaca, la variabilidad y el descenso de la presión durante el sueño. En un estudio reciente, del 2019, se describe dentro del monitoreo de presión arterial un grupo particular de pacientes, que son los pacientes que tienen hipertensión nocturna, es decir, que tienen hipertensión diurna. Durante la presión diurna es normal, pero durante la noche tienen hipertensión. Esto se ha relacionado, sobre todo en pacientes adultos, con daño precoz, por ejemplo, en los diabéticos renales. Entonces, se intentó ver con qué se correlacionaba estos pacientes, con qué correlacionaban los pacientes que tenían hipertensión nocturna. Porque, por ejemplo, los que tenían hipertensión diurna y nocturna correlacionan muy bien con la onda de pulso, con la velocidad de onda de pulso, correlacionan con el espesor íntima media y correlacionan con la masa de ventrículo izquierdo. Ahora, el grupo que tiene a la noche hipertensión correlaciona con la velocidad de onda de pulso, correlaciona con el espesor íntima media, pero no correlaciona con la masa del ventrículo izquierdo. ¿Y esto a qué se deberá? ¿A que es un fenómeno precoz? Sobre el cual uno puede incidir. Eso es interesante, ¿no? Entonces, la hipertensión nocturna aislada implica la pérdida de un patrón dipping, correlaciona con el aumento de espesor íntima media y con el aumento de VOP. Está visto que es más frecuente en pacientes que han tenido menor edad gestacional, en los que tienen mayor paratormona, en los que tienen menor duración de la enfermedad renal crónica. Se piensa que la normalización de la presión nocturna y la restauración del patrón dipping tiene un alto impacto en el riesgo cardiovascular y en la progresión de la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque en la hipertensión nocturna ya se ven cambios estructurales.
en la hipertensión nocturna, en un chico que está normotenso todo el día y que está hipertenso en la noche. En ese paciente ya se ven cambios estructurales de las arterias, entonces uno podría plantear que es un fenómeno precoce. Entonces, para valorar la enfermedad vascular tenemos la BOP y el espesor de íntima media. La BOP es una medida de rigidez arterial y el espesor de íntima media es una medida del envejecimiento vascular temprano. En este trabajo, hecho en pacientes con enfermedad renal estadio 5 en diálisis, se ve una correlación entre el espesor de íntima media y el producto calcio-fósforo. Ahí está correlacionado en pacientes en diálisis, ¿sí? Y esto apoya lo que veníamos hablando de los factores no tradicionales que alteran la capa media, pero que también tienen cierto efecto, se sabe ahora, sobre la íntima. Y después, en los pacientes que están en los pacientes en estadios tempranos, hay una correlación del espesor íntima media con la presión arterial sistólica. Siempre la presión arterial ha correlacionado con el espesor íntima media, correlaciona con la velocidad de pulso, correlaciona con la masa ventricular izquierdo, por eso es un hallazgo tan importante, porque uno ve que correlaciona con todo el resto de las alteraciones estructurales y funcionales. Bueno, en este estudio, que es el 4C, que es con 737 pacientes en, en distintos centros europeos, lo que se ve es que el espesor íntima medio en esta población, un 40% de los pacientes tienen un espesor íntima media alterado, pero los que no lo tienen alterado ocupan también percentilos altos, que son los percentilos que están acá, percentilos altos de espesor íntima media. Hay pocos pacientes con estos percentilos 5, 25. Todos los pacientes están ubicados en percentilos altos. Respecto a la BOP, ellos encontraron un 20% de niños con BOP alterada. La mayor parte de los pacientes, si esto se ve, que los que tienen hipertensión tienen más BOP, y los que tienen más calidad de filtrado, los que tienen estadio 5, tienen más BOP. Entonces, la enfermedad cardiovascular es una causa muy importante de muerte en jóvenes cuya enfermedad renal se inicia en la infancia, y también en el resto de los pacientes con enfermedad renal crónica. Se caracteriza por rigidez vascular, la patología vascular. Se inicia tempranamente la enfermedad vascular en esta población y progresa junto con la enfermedad renal, cuya progresión es inexorable. Las características de esta población es que es una población con hipertensión arterial, con espesor de íntima media alterado, con calcificación de la media, y estos son los hallazgos más frecuentes. Otro aspecto importante es que la hipertensión está muy mal controlada, ya sea porque hay subdiagnóstico o no se trata. Y otro aspecto a preguntarse es si el diagnóstico precoz de la rigidez arterial nos permitirá cambiar la historia, porque nosotros podremos intervenir precozmente. Podemos intervenir precozmente para detener los factores de progresión de enfermedad vascular. Entonces, lo que podemos decir es que la enfermedad renal crónica es enfermedad cardiovascular. Está íntimamente ligada, es causa de morbimortalidad precoz, compromete la expectativa de vida. Muchas gracias.